viciada y que desarrollemos este proyecto que tú dices. Me preguntas, ¿cómo crees que va a funcionar? Pues yo creo que ahorita que el Estado tenga control de ciertos rubros específicos, que como les llaman ahora, que por eso lo No ponen de importa esta el nombre, forma, continúa. esos rubros específicos como Pemex, como CFE, Ujú. como la Secretaría de Habla del Salud. artículo 27 Solo constitucional Juan, en el... Juan, Juan, a ver, ahorita puedes interrumpir. Ulises, a ver, Sí, termina ahorita tu punto. para cerrar, sí, para cerrar, para dejar a compartir a los demás. Entonces, que el Estado tenga ese control de esos específicos que son como de seguridad nacional, por catalogarlos de alguna manera, Ujú. y que todo lo demás sí lo trabaje con iniciativa privada, porque sí estoy de acuerdo que la iniciativa privada de alguna forma desarrolla algo mejor en otras cosas. En todo. Pero, pero, la respuesta a la pregunta cuando llegue es, o escogemos lo que hay o creamos algo nuevo. Mi Ajá. opinión es, tenemos que crear algo nuevo. Tenemos que Muy, salirnos de estos. muchas Y de ahí gracias. desarrollar lo que sea. Gracias por Solo una escucharme. cosa, Ulises, solo una última reflexión. Yo sí. Precisamente porque hay que escoger algo distinto es que a mí me parece mala idea que si queremos escoger algo distinto, copiemos el sistema que evidentemente no funcionó en México antes y solamente cambiar al político de en medio. O sea, lo único que va a hacer eso va a ser que el nuevo político que nosotros escojamos, que esté bien preparado, se vaya a corromper porque las instituciones mexicanas están hechas para corromperte, están hechas para enriquecer al que las maneja. Entonces, mi punto es, si queremos algo nuevo, gente nueva, ideas nuevas, no podemos copiar las mismas ideas del PRI. Y la idea más, y qué idea más priista que tener empresas estatales para los sectores de seguridad nacional. Esa me parece a mí una idea muy vieja. Yo creo, Pero, yo iba por ahí. pero, ok. No vamos tan perdidos, nada más que empezamos como desenfocados ahí al principio. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo con muchas cosas que tú dices. Yo te comparto esto, que al escuchar tu pregunta yo digo, y siempre lo he dicho, mientras no salgamos de seguir escogiendo lo que ellos nos pongan y escogemos al que nosotros deseamos que vaya a estar ahí y que lo pueda hacer bien, yo creo que muchas cosas no van a cambiar y vamos a seguir viciados, como tú bien dices. Estoy de acuerdo con eso. Así que, pues, muchas gracias, Ulises, por participar. Si quieres esperar Gracias a para tu ti. turno, puedes No, quedarte tú acá. dime cómo me bajo para dejar Si a otros si quieres participar. bajarte, te puedo bajar, ¿eh? Bájame y aquí te sigo Va. escuchando, pero Pues gracias. muchas gracias, Ulises, de verdad, por estar acá. Así que ahora nos toca la siguiente persona en línea, que es Bot62. Buen nombre, no sé si es irónico o qué, pero cuéntanos, Bot. Total, buenas, pues aquí escuchando y pues hay cosas que no comparto y pues espero que no lo tomes personal ni lo vayas a tomar pues como agresión. Nada, es personal. Simplemente, ok, perfecto, qué bueno. Y gracias por subirme. Un saludo para todos. Creo que los privados son los principales promotores de la corrupción porque cualquier empresa necesita crecer de una manera rápida y nunca están esperándose a que exista pues la tendencia natural de crecimiento de toda empresa que empieza en una gráfica, empieza a subir, llega a un punto de madurez de la empresa y como todo en el mundo empieza a bajar. Pero se niegan cuando la empresa empieza a tener pérdidas y eso es normal. ¿Qué hacen? Pues siempre recurren a la corrupción. ¿Y cómo? Pues rescates. Lo hemos visto en cualquier privado. ¿Qué pasó? En cualquier ejemplo que quieras. ¿Qué pasó con los bancos en manos de privados? Fobaproa. ¿Qué pasó con los trenes en manos de los privados? Casi desaparecen. ¿Qué pasó con Mexicana de Aviación en manos de amigos privados del presidente? Quebró. ¿Qué pasó con Altos Hornos de México en manos de privados? Quebró, a todo mundo le debe, no le pagó, no ha pagado ni sueldos, no ha pagado proveedores, se robaron la lana, desmantelan. O sea, el privado es como una langosta. Se traga a las empresas de gobierno, las chupa y luego quiere que el gobierno pague la deuda, pague la inversión, pague el terreno, pague la luz, no le cobren impuestos, paguen los sueldos, paguen a proveedores, dame la lana y ya me voy. Y ahí te la dejo otra vez, vuélvela a levantar tú solito,
porque como privado yo ya no puedo entrar. Ya que la levantes y te esté dando ganancias otra vez, ahora sí, me la regalas. Yo otra vez como langosta, me como la empresa, no le pago a los trabajadores, no le pago a los proveedores, me robo todo lo que pueda, lo desmantelo y luego otra vez rescátala tú. Gracias, ya me hice millonario, ya me voy. Son langosta los privados. Si no existieran los millonarios en México, México sería una potencia mundial. El Wow. peor cáncer en México han sido los Buenísimo. privados millonarios. Excelente. Ahora, el Pues, problema es de que todo lo que me comentaste tiene cero, ahí tiene todo que ver el gobierno. Tú me acabas de decir, el sector privado, pseudo privado, quiere que el Estado le o sea, pague ahí sí todo. es pseudo A ver, privado. bot. A ver, tú lo que me estás diciendo es que el Ahí es sector pseudo privado. Existe la palabra pseudo privado. cariño, bot. A ver, ya contaste tu idea. Lo que me estás contando es que el sector privado quiere que el sector público le pague sus cagadas. Eso no es un sector privado libre, eso es un sector privado amigo de los compinches del gobierno. Eso no tiene nada, eso no, solo algo claro, eso no tiene nada de libre. Bot, última advertencia, bot. A ver, yo hablo, tú hablas. Tú tuviste tus 2 minutitos ahorita. Calma. A ver, tú me estás contando que el sector privado pide que el sector público lo pague. Entonces no es sector privado, es sector privado cuate del sector público y el sector público es el que interviene. Eso no es nada de libre mercado, eso no es nada del sector privado, eso es sector político. Entonces, el compinche político le da a su cuate una empresa estatal para que el cuate la cague y entonces el cuate le pide al otro cuate, oye, usa el fondo público para salvarme. Cero libre mercado, cero igualdad ante la ley, cero, eso es una total corrupción de gobierno. Me acabas de comentar cuál es el problema cuando tenemos un gobierno grande que interviene para salvar a sus amigos. Me acabas de comentar eso y estoy totalmente de acuerdo contigo. Qué asco que en México en los 90 se hicieron ricos esos políticos con nuestro dinero a sus compinches. Eso es asqueroso. ¿Y por qué eso es asqueroso? ¿No crees que la solución es, si el Estado en México sistemáticamente ha demostrado robar, favorecer cuates, favorecer al cuate del cuate, ¿no crees que la solución realmente va a menos Estado? Porque el Estado, tú me dices, es que es poco Estado el Fobaproa. No, señor, el Fobaproa es el Estado interviene porque el pendejo banquero no supo manejar sus errores. En un libre mercado, ese banco quiebra y se acabó. Y error tuyo, quebrado. En un libre mercado, si una empresa le va mal, el Estado dice, hubieras tomado mejores decisiones. Quiebra, no interviene. En un lugar estatista donde el Estado interviene, donde el Estado es corrupto, donde el Estado favorece a los amigos, porque el Estado siempre favorece a los amigos, interviene, los salva, los subsidia, le compra, le da. Eso está mal. La empresa tiene derecho a sus ganancias y tiene derecho y obligación a sus pérdidas. Ese es verdadera libertad de mercado, bot. Pero bueno, tú tienes otra vez 2 minutos para responderme, bot. Adelante. Gracias. Pues después de todo lo que me acabas de decir, entonces no existe el sector privado, todo es político. No hay división. Acabas de decir que no existe el sector privado en el mundo, porque solamente es compinche del gobierno. Eso es todo. No hay privada. No existe. O sea, tú acabas de decir que es una falacia el sistema privado, que todo es político y eso está mal. Entonces, bueno, hay que inventar un sistema donde exista el sistema privado, porque hasta hoy todo lo que se conoce como privado ha sido corrupto. Y le podrás echar la culpa al gobierno. Si el gobierno hace corrupción, no es solo, ¿no? Es como si yo me quisiera yo mismo vender algo para mí, no habría ganancia. O sea, la ganancia tiene que ser entre dos compinches y uno al otro se necesita. Entonces el sector privado va de la mano de la corrupción. Tú le podrás decir al sector privado de gobierno, que amigos, compinches, pero busca, por ejemplo, en cualquier libro o cualquier revista económica y les llama privados, les llama inversión. No les dice amigos del gobierno o no le dice gobierno, le dice el sector privado
perdió tanto dinero. No le dice los amigos del gobierno, o sea, hasta en eso, ahí estás mal, ¿no? El gobierno tiene un límite y el otro empieza el privado. Todos los privados tienen amigos políticos. Dime uno que no tenga amigos políticos de los millonarios. No hay. Todos los que tienen ganancias son por amistades políticas. Y eso sí no te lo voy a negar. Lo que El sí es tiempo. privado. Lo que sí es privado. Fenomenal. Y por más que Fenomenal. digas que no es privado, Ya es se acabó privado. tu tiempo, Bot. Ya se acabó tus Ok, 2 minutos. gracias. A ver, Bot. Primero, el sector privado sí existe en México. La inmensa mayoría de empresarios en este país no son cuates del gobierno. Son gente como tú y yo que se la sufre, que la vive al día a día. No es cuate, el carnicero no es cuate del gobierno, el que tiene una turoperadora no es cuate del gobierno, el que repara carros no es cuate del gobierno. No, señor, yo lo que dije es que las megaempresas estatales fueron concedidas por los políticos a sus cuates. No que toda persona que tenga emprendimiento propio es un corrupto involucrado en el gobierno. Hay muchísima gente millonaria en México que no se hizo millonaria por el Estado. Se ha hecho rica a pesar del Estado. Como qué nombres, francamente, yo no me sé los nombres de los restauranteros, hoteleros chiquitos que tienen un hotel bonito en algún centro histórico. Yo no conozco a los que son dueños de alguna marca como Castores. Ese tipo de personas se han hecho ricas por dar un valor agregado en esta sociedad. No por dar un valor negativo haciéndose cuate de los amigos para que los amigos le den la concesión. Entonces, creo que ahí estamos teniendo un error grave. Y de nuevo, me dices que es que el sector privado es el corrupto. Mi estimado, los dos estados más corruptos en América son Venezuela y Nicaragua, en donde menos propiedad privada hay, en donde sector privado no existe. Es sector público y sector público. Y los más corruptos del mundo es Corea del Norte. La definición del estado totalitario comunista antipropiedad privada del planeta. De hecho, es más, los países menos corruptos en el mundo tienden a ser los que más libertad al sector privado dan. De hecho, el país menos corrupto en el mundo hispano es ni más ni menos que Chile. Ese país infame que tiene la constitución de Pinochet y tiene esa actitud de libre comercio con los demás y permite la libre empresa y permite importar lo que sea. Ese país es el menos corrupto del mundo hispano. Los más corruptos son los demás estados hay. ¿Por qué? Porque un sector privado que se dedica a vender agua, cerveza, a vender sábanas, a vender lo que sea, no va a necesitar corromper el gobierno para que le dé favores. Va a vender un buen producto. Ahora, en un estado inútil, donde el estado inútil creó un proyecto estatal que no funcionó y se lo da a su cuate, ahí hay corrupción. Pero ahí no hay sector privado. Ahí lo que hay es político corrupto y cuate corrupto que se lleva a la empresa estatal corrupta para desmantelarla. Pero eso no es libre empresa, eso no es emprendedurismo, eso no es libre mercado, eso es lo más opuesto al libre mercado, compañero. Te toca a ti tus 2 minutos porque yo acabo, aunque quería hablar más. Así que cuéntanos una más, Bot, de ahí hablo yo otra vez y de ahí otra, no sé cómo se llame, habla. Adelante. Gracias, qué amable. Pues mira, creo que no estás entendiendo. Un oficio o un microempresario no puede jamás ser dueño de una empresa paraestatal que tanto odias, ¿no? Esas empresas que tanto odias siempre van a caer en manos de mega ricos, de millonarios, que sí es cierto que tienen algo de capital, pero cuando obtienen una empresa de gobierno se vuelven multimillonarios, y eso jamás le va a pasar a un carnicero. De hecho, el problema de estos multimillonarios en el mundo, porque no sé si hayas leído alguna vez que solamente 5 personas controlan demasiado capital y tienen nombre y apellido, ¿no? Y están controlando desde ahí varias empresas. No existe la libre competencia, es un monopolio, son consorcios. Hablas de que Castores y que la carnicerita de la esquina, no, esos jamás van a tener miles de millones de dólares como 5 personas en el mundo. Y de hecho hay datos de que solamente el 1% de la población, el 1% que perdiera el 99% de su dinero, seguiría siendo
es 80% más rico que el 90% del resto del mundo. Imagínate la atrocidad de monopolio que existe, porque si sabes, por ejemplo, BlackRock, si tú supieras de lo que es dueño BlackRock, es dueño hasta de la pluma que tienes en tu mesa. Todo va a caer a dinero de él. Es mentira que el libre comercio. Crean entre ellos una supuesta competencia de dinero y son empresas hermanas, ¿no? Al final viene una rama inmensa, un organigrama, y el dueño es uno, hasta arriba, y todos los demás están inventando un libre comercio y al final controlan los precios. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Gruma en México? Ellos controlan el precio de la torta. Otra ocasión ahorita porque ya se nos acabó el tiempo tuyo. No toca responder. Ok, va. A ver, para empezar a ver, primero me pongo a mí también porque igualdad ante todo. Mira, me comentas como que el microempresario y oficio nunca pueden ser ricos, y te voy a decir algo. Yo no sé cuánto vale, por ejemplo, la empresa Transportes Castores. No creo que vale tan solo unos cientos de miles de pesos. Vale varias decenas de millones de dólares. Me parece un poco gacho como que pensar que el que no es cuate del gobierno tiene que estar jodido sí o sí. Segundo, me parece extraña la como fascinación por la desigualdad, vaya. Porque, a ver, el país más igual en Europa es Bielorrusia. El país más pobre de Europa. El país más desigual probablemente es uno de los más ricos. Ha de ser Alemania o Francia. No es un país particularmente pobre. O sea, los países más pobres de Europa son los más iguales. ¿Por qué? Porque todos son igual de miserables. De nuevo, yo creo que más que preocuparnos que alguien tenga el 90%, hay que preocuparnos de qué tamaño es el pastel. Que si, por ejemplo, en un país, los países ricos, el más pobre vive más rico que el que está en medio en una sociedad igualitaria miserable. Creo que eso debería importarnos más la pobreza debería importarnos que la desigualdad. De ahí me comentas de BlackRock. A ver, BlackRock no tiene ese dinero. Yo creo que ahí estás también malinterpretando las cosas. BlackRock es una asociación que maneja dinero ajeno y gana una pequeña comisión por cada venta. Sí, BlackRock maneja miles de millones de dólares. No son de ellos. Lo que le pertenece a ellos es el 0.00000% de esa propiedad. Que sigue siendo un chingo, sí. Pero no creas que BlackRock es como que una especie de malvado anticristo. No, es el que maneja los fondos de retiro de muchísima gente y gana una pequeña comisión por cada fondo manejado. Y de ahí, para concluir, me gustaría muchísimo que... A ver, precisamente porque odio las paraestatales es que te digo, la solución no es el Estado. El Estado ha demostrado siempre generarle riqueza solo a sus amigos. Ha demostrado siempre chingarse al hombre honesto. Se ha demostrado siempre, el Estado ha demostrado el mal. Yo por eso es de que odio las paraestatales. No comprendo por qué defenderlas. Y ya, se me acabó el tiempo. Entonces, Bot, yo quiero continuar hablando contigo porque de verdad me cae a toda madre que de verdad aquí hablas muchísimo de ahorrera, doxo, FEMSA y todo lo demás. De verdad está chingoncísimo. Sin embargo, porque tanto nos importa la igualdad, no creo que pueda dejarte ahorita hablar continuamente sin darle un derecho de piso a otra democracia, Juan, Sot y Ricardo. Entonces, te invito a que te quedes, te invito a que estés acá, te invito a que tú participes de nuevo después porque de verdad eres un tipo que a toda madre, pero... ahorita va también que hablar otro. Así que, gracias, Bot. Y si quieres irte, te puedes ir. Si quieres esperar, puedes esperar. No te saco. Otro. El piso es tuyo. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchas bien? Sí, de hecho te escucho demasiado bien. Te escucho muy duro. Ok. Bien. Es que tengo los audífonos puestos y luego no sé si se me escucha bien. Bueno, pues buenas noches. Yo creo que pues para empezar conmigo creo que me gustaría decirte que creo que es una persona que está muy... Yo lo llamaría enamorada del neoliberalismo y toda esta idea de que existe el libre mercado, la meritocracia, ¿no? O sea, tú crees que las personas con mucho dinero, que las personas exitosas han llegado ahí por su propio esfuerzo y mérito, ¿no? Yo creo que se debe tener una sociedad en la que se puede llegar a eso, sí. No creo que México sea un país así porque, como bien ha dicho Bot, en este país el que se hace rico es el político, con nuestro dinero. Ok, está bien. Mira, incluso, de hecho, te quería preguntar, ¿dónde sí existe el mercado libre? El mercado libre absoluto no existe en ningún lugar. Los lugares donde más libre se es para poder producir, muy probablemente han de ser lugares con pocas restricciones. Por ejemplo, en América ha de ser Chile.
por ejemplo, ha de ser Costa Rica, ha de ser a nivel global, también depende del lugar. Muy probablemente Estados Unidos, China, han de ser los lugares más sencillos para poder emprender de manera legal, por ejemplo. Pero adelante. Pero sí, no existe un bueno, minarquismo, no existe eso, nunca se ha probado. Ningún estado entonces sí. Ni siquiera los gobiernos neoliberales que tú me mencionas que estoy enamorado de, se han llamado siquiera neoliberales. O sea, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y todos los pendejos no eran neoliberales. Ellos mismos se llamaban a sí mismos personajes de izquierda. Bueno, no tienen que llamarse neoliberales para poder considerarlos neoliberales. Por ejemplo, existen los primeros movimientos socialistas que eran personas que no se llamaban socialistas, nunca pensaban en socialismo y no tenían idea de lo que pudiera haber pensado Marx. Pero el día de hoy los reconocemos como personas y movimientos socialistas. De esta misma manera podemos reconocer que estos presidentes que mencionaste, y te voy a decir la verdad, no recuerdo la mayoría de ellos. A mí me fascina la historia, pero nombres específicos de así no me lo sé. Estos presidentes, por ejemplo, empezando desde Salinas, que yo lo tengo muy presente porque trabajé en un call center de Telcel y fue horripilante. O sea, lo que a mí me hacían, lo que yo tenía que hacerle a la gente a la que tenía que yo ayudarle. Incluso me pasó un momento en el que estábamos llegando a gente de... Había unas tormentas en Quintana Roo, entonces la gente lo estaba pasando mal y se estaba quedando incomunicada. Y la solución es que los remanentes de las acciones del gobierno de Gortari me hacían hacer, y lo que hacían hacer a mis compañeros, pues me parecía muy triste. Y todo eso que yo pasé, yo reconozco y tengo muy claro que eso pasó porque Gortari le vendió Telmex a un privado. Y el día de hoy, por ejemplo, así muy a lo mercado, si tú ves los cobros que hacen las empresas de telecomunicaciones a las personas en planes de teléfono, en América, todos los que estamos bajo la empresa esta de Slim, que controla la mayoría de telecomunicaciones de América, pagamos más que incluso los americanos, los canadienses o los europeos por un servicio peor. Eso solo puede pasar porque existe un monopolio. Correcto. Y bueno, entonces creo que ya divagué un poco. Un monopolio Exacto. que no nació por la libertad de comercio. Exacto. No porque un gobierno le dio a su cuate eso. Y también otra cosa, un último paréntesis. Espera, oye, me tocaba hablar, ¿no? O sea, me interesa mucho que lo que dijiste, pero ok. Eso que dices, porque el Estado se le dio a un compa, ha pasado en todos los estados del mundo. No existe ni un solo lugar donde eso no haya pasado. ¿Eso por qué pasa? Porque existe un sector privado. Mientras exista el sector privado, va a pasar lo que tú dijiste. Porque tú mismo lo reconociste. No existe ni un solo estado en este mundo que haya llegado a ese minarquismo. Que te voy a decir la verdad, yo no he leído teoría. Me considero socialista, pero no he leído teoría. Y la verdad no sé las bases del minarquismo y aún así reconozco que es una de esas cosas que se basa en la meritocracia y la idea de que las personas han llegado a eso, de que se lo han ganado, cuando la gran mayoría de las riquezas del mundo y la riqueza actual, o sea, cuando una persona se vuelve billonaria, son extremadamente muy pocas personas las que han llegado a hacer eso de una manera moral y ética. Son personas como LeBron James, o sea, deportistas que de verdad se han ganado el dinero, pero fuera de ellos, prácticamente ninguna persona que haya llegado a ser billonaria lo hizo de alguna manera ética o moral. Por lo tanto, nunca va a existir un sector privado que no lleve a la corrupción, porque el Estado tiene que existir. Sin la existencia del Estado, pues no hay nadie que vea por los intereses de sus ciudadanos. Ok, una cosa, para empezar, las empresas paraestatales no son muestra que el sector privado es corrupto, es muestra que cuando al Estado... No me refiero solo a las paraestatales, me refiero también a las privadas. Corrupto, se lo va a regalar a sí mismo. Eso es prueba, ¿no? El sector privado no creó las paraestatales, fue el Estado. Y segundo, Slim, por ejemplo, Slim que tuvo el monopolio de los teléfonos en México por varios años. Ese cabrón
hizo más dinero. O sea, búscalo en Google. Duplicó su fortuna. Ya sé que hizo dinero, yo sé que controla la mayoría de telecomunicaciones de América. En este sexenio, Porque le en siguieron comparación dando a concesiones. todo lo que ganó, tiene un monopolio. O sea, date cuenta Por cuánto minas. dinero da el Estado. ¿Cuánto dinero regala el Estado? Ok, espera. Yo entiendo todo esto que dices de el Estado. Pero no sé ni cómo sacarte de esa idea del Estado, porque, o sea, No fue el si te Estado digo, que o sea, dio los ¿quién? contratos millonarios a Slim. Sí, pero ¿quién conformaba el Estado? ¿Quién era Salinas? O sea, AMLO. era una... Otem. Slim ha hecho más dinero con los contratos millonarios de AMLO en el Tren Maya que con el monopolio de Telmex. O sea, necesito que me escuches con esto. No. Búscalo O sea, en Google. Busca en Google. sí Slim duplicar por Espera. Espera. Su fortuna líquida de Slim no importa nada cuando él es el que controla la mayoría de telecomunicaciones de América. No importa nada la fortuna líquida. De hecho, seguramente su fortuna líquida ni siquiera es tan grande porque no pueden tener tanto dinero físico. Es malo para los millonarios. Que con Telmex. Ha ganado más con contratos de AMLO. No me refiero a Telmex. ¿Tú sabes cuál es la empresa que es dueña de Telmex? Así, a ver cuál es, cuéntanos. No me sé el nombre, por eso te pregunto, pero existe. Yo sé que existe, yo me lo sé porque trabajé para ellos. Sí, Grupo Carso. No es el Grupo Carso, es otra. A ver, pues mira, de igual manera no importa. Claro que importa, porque Slim es el dueño mayoritario. Todo el conglomerado de Slim gana menos dinero que los contratos millonarios que AMLO le ha dado a Slim. O sea, imagínate. Ok, no hablemos de AMLO, no estamos hablando de AMLO, estamos hablando del Estado. Que recibió como regalo del gobierno de Salinas, sigue ganando menos dinero que los contratos millonarios que AMLO le ha dado. O sea, solo ponle esa visión. O sea, que te regalen un monopolio de los teléfonos en el país por 20 años... Le generó eso se ajustaba a la inflación, porque recordemos que la inflación de México se dio cabrona. Es el doble de su fortuna, o sea, el doble de su fortuna, aunque la inflación sea el... Tú sabes que el dinero de antes no valía lo mismo que ahora. Se tienen que ajustar las cosas a la inflación. En 6 años el dinero no vale 100% menos como para que el doble de su fortuna no signifique nada. No, pero la venta de Telcel fue hace más de 40 o algo así, hace mucho más tiempo, no solo 6 años. Otrem, desde los 90s hasta el 2018, eso es más de 6 años. Desde los 90s hasta el 2018, Slim hizo menos dinero que... Ok, dime si eso está ajustado a la inflación. De AMLO. Dime si eso está ajustado a la inflación y cuál es la fuente para que yo lo pueda verificar. No hay inflación del 100% como para que valga 100% más. Bueno, no del 100%, pero por Dios, de los 90s para acá. Aunque hubiera una inflación del 90%, es 10% más rico ahora. O sea, y no hay una inflación del 90%. O sea, Slim duplicó su fortuna neta en 6 años de amigo de presidente, que teniendo 20 años un monopolio de teléfono. Sí, bueno, a mí me vale madres, güey. Yo ni siquiera apoyo tanto a AMLO. Yo no voté por él. A ver, pasemos de esto. Porque me vale madres el apoyo electoral cuando estamos hablando de teoría pura de privado. Es que a mí no me importa que apoyes a AMLO, no. Mi punto es el Estado. ¿Y para qué lo hablas? El Estado pues rico a sus amigos. Eso lo van a hacer todos los estados. Entonces, ¿cuál es tu solución a eso? Deberías apoyar el Estado. Ese es el punto. Si tú mismo lo admites, el Estado es ladrón. El Estado favorece a los cuates. El Estado porque la concepción del Estado actual es un Estado capitalista. Todos los estados que existen son capitalistas. Mi concepción de un Estado es una concepción de un Estado comunista. A ver, entonces, ¿cómo lo harías en el Estado comunista? ¿Haces que termine como Kim Jong-un? Bueno, espera. Antes de que empieces con tus babosadas, esperemos. Oye, déjame hablar, porque, o sea, primero que nada, defíneme qué es comunismo. Comunismo es de que todo el mundo comparta los bienes en común y que se abole la propiedad privada, bla, 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 bla. Es colectivismo. La idea es que el Estado o las personas lo manejen todo juntos y no exista la propiedad privada y todos vivamos juntos felices para siempre. ¿Quién fue la primera persona que tuvo esta ideación de un Estado comunista? No me importa. Francamente. Entonces, ¿cómo es? Lenin. Entonces no sabes el comunismo, porque lo que me dijiste ni siquiera es la definición textual. O sea, ¿qué me importa que la idea la haya inventado mi padre, mi abuelo, mi tío, mi perro? Si es una idea pésima, que en ningún lugar funciona
que ha hecho... Oye, entiendo que digas esto. Espera, ya te entendí, déjame hablar. Ya entendí que me digas que es una idea pésima. Pero desde ahorita no podemos seguir esta conversación porque lo que tú defines como una idea pésima ni siquiera es la misma idea que yo tengo. Así, ¿cuál es tu que idea? Como te dije, bueno, si quieres te digo la cita textual de cómo es un estado comunista. La Biblia, para leer la no, Biblia, no te voy a leer la Biblia, pero tenemos que definirnos. Mágico. No, oye, ni siquiera he empezado y ya estás diciendo que te estoy leyendo algo. Me dijiste que quieres leerme una cita, entonces te estoy diciendo yo no quiero. No, dije si quieres. Si quieres. No, es que no quiero. Ok, perfecto. Entonces podemos saber que tú no sabes qué es el comunismo, porque yo sé qué es el comunismo y no es lo que tú dijiste. Tú tienes copyright de qué es el comunismo. No es el comunismo, no es mi copyright. Por eso te dije, si quieres podemos ir a la cita textual que todo el mundo acepta. ¿Me permites tantito? No estoy diciendo lo que yo. Oye, no, yo estoy hablando con este compa, o sea, pensé que teníamos turnos. Tú tienes para hablar, nadie va a interrumpirte aparte de ti. Ok, es que acabo de hablar una persona, perdón. No. Ok, bueno, por eso te dije, si quieres podemos ir a la cita textual para que nos podamos definir en cuál es la definición que todo el mundo acepta que es comunismo, no solo mi copyright, como tú dijiste, pero tú dijiste, no quiero que me digas las citas. Estoy diciendo que no cites la Biblia. Cítala, pues. A ver, dijiste que no querías. Yo digo que es una idea estúpida, pero si tú dices que es tan importante, para... Es que ni siquiera podemos saber cuál es la idea estúpida porque tú no la sabes definir, no sabes cuál es la correcta. El comunismo es que la propiedad privada ya no existe. Que Dios le pertenezcan a los que lo producen. Esa es la idea básica. O sea... Ok, pero ¿tú sabes qué implica eso? Implica violentamente robarle la propiedad al que la tiene para que un Estado todopoderoso generosamente le redistribuya a quien el Estado considere que le merece esa propiedad. Eso requiere. Ok, personalmente a mí me gusta mucho esa definición y sería la que yo me suscribiría, pero te diré que la gran mayoría de las personas de mi movimiento no piensan eso. De hecho, piensan que hay una forma muy pacífica de hacer todo esto. Personalmente yo prefiero lo que tú dijiste, pero no quiero ir a eso. Quiero ir a lo que sabemos. Concretamente, ¿qué manera pacífica vas a hacer que toda la gente le quite sus propiedades? ¿Cómo? ¿Vas a ir con hablar de la pobreza franciscana? No, ¿qué pobreza franciscana? Claro que no. De hecho, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Yo creo que... ¿puedo preguntarte en qué estado vives? En Querétaro. Querétaro, ok, muy bien. Yo vivo en Yucatán. Y me imagino que afuera en Querétaro, principalmente en ciudades pueblitos más chiquitos, hay muchas motos, ¿no? Muchísima menos que en Yucatán, ¿eh? O sea, Yucatán es de los estados que más motos tiene. Sí, tenemos muchas motos, pero... ¿Pero a qué vas con eso? Bueno, la gran mayoría muchas de esas motos sabes que son itálicas, ¿no? Ajá. Muy bien, muchas personas sacaron esas itálicas en Electra. Correcto. Me imagino, no sé si tú qué tan auditor serás, pero yo me imagino que debe haber muchas historias por ahí en la prensa de cómo Electra y el Banco Azteca manejan sus cobranzas y todo su esquema, que realmente yo no creo que tú lo pudieras llamar mercado libre o sano capitalismo, porque me imagino que no decidirás conmigo que hay historias muy feas, ahí están en la prensa de cómo se manejan las personas. Cuéntanos una. No te quiero decir una, pero quiero que reconozcas que estas existen, porque existen. Es que si me estás hablando de ok, la puedo buscar ahorita en Google, me toma unos 5 minutos, pero todas las conocemos. Es que me pregunta... Déjame conocerla, cuéntanosla. Ilumina a las 102 personas que te están escuchando. Ilumínanos. ¿Cuál es la historia? Llegaron a su casa con gangs, dijeron, cabrón, toma un préstamo o te mato. ¿Fue algo así? Llegó. Seguramente podemos encontrar alguno. Solo quiero que reconozcas que existe la posibilidad de que sí pasó. Solo quiero que reconozcas la capacidad de que eso sí puede pasar, porque me puede tomar unos 5 minutos buscarla, pero lo que tú me dijiste que lleguen a matones a su casa a cobrar, seguramente sí ha pasado. O sea, han ido a pueblos. O sea, me estás diciendo que han ido a pueblos los de Electra a decir, toma un préstamo. Me concedes 5 minutos para buscarte un ejemplo de prensa. No sé si tú crees en la prensa. Busca tu ejemplo y nos turnamos con las personas. Dale, Otrem. Y tú hablas después de que nos rotemos a Democracia, Juan, Ricardo y Gerpolitik. Ok, pero vas a recordar la idea que...
Sí, Otrem, está anotada la idea de que quieres contar una historia de Electra. Ahí la vas a poder contar. Ahorita la cuentas. Democracia, habla, el piso es tuyo. Buenas noches, canijo. De entrada te digo que te escuchas raro. Deberías de ajustar tu micrófono un rato, te dejas de escuchar. Buenas noches a todos los panelistas. Yo solo voy a hacer una pregunta. Estas películas de Disney donde pasa una estrella y el chiquillo pide una idea. Si hipotéticamente yo mañana le pidiera a la estrella un deseo y mi deseo fuera que todos aquellos que hubiesen participado en actividades del gobierno, ya sea con cargos de detección popular o de confianza, desaparecieran, ¿eso sería la solución para la problemática mexicana? Dejo mi participación, solo es una duda que quiero poner a todos y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Democracia. Bueno, ahí es algo que si alguien quiere responder, puede responderlo con todo derecho, pero tú, Otrem, vas después de que Juan, Ricardo, Herpolitik hablen. Así que, Juan, que ya llevas acá como media hora esperando, si no te me has ido, el suelo es tuyo. Muchas gracias y muy buenas noches, y gracias a todos por escuchar. Muy buenas. Nada más una pregunta. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el aspecto de que el gobierno es una cagada de empresario. O sea, que no sabe ni administrar, o sea, que incluso, pues sí debe de haber una parte de Estado, economía en sí. No sé si estoy en lo correcto, pero ¿hasta qué punto el Estado debe de intervenir en la economía? No sé si yo estoy mal, pero yo creo que nada más debe ser en cuestiones, pues tal vez de competencia económica y en protección al consumidor. Ok, pues muchas gracias, Juan. Yo de hecho estoy muy de acuerdo contigo en gran parte de eso. Mira, yo te diría de la siguiente manera, Juan. El Estado es como una especie de payaso de la calle que anda moviéndose con malabares. Y entonces el payasito de la calle mueve varias pelotas mientras hace malabares. Cada pelota es un sector que tiene que atender el Estado. Si el Estado no es capaz de lanzar una pelota de una mano a la otra, no deberíamos de darle 18 pelotas para que las tiren. No va a poder ser capaz. Y la primer pelota que debería mover de una mano a otra es seguridad. El Estado debe asegurarse que ningún solo ciudadano sea violentado por alguien más contra su voluntad a que se le quite su propiedad. Justo porque tiene la potestad del monopolio de la violencia, que es Correcto, el único que debería de tener. Correcto. Y es que incluso, yo no sé incluso cómo acá hay gente que defiende en sí, nada más por el hecho de la pinche soberanía, que incluso al contrario, nos las quitan más porque estamos endeudándonos más. Correcto. Con privados extranjeros, cagándole más con el tema del petróleo, que de las minas, que de esto. Se gastan dinero en esas pendejadas y no en lo más importante. La mitad del país no es gobernable. O sea, están hablando que Guerrero y Yucatán pierdan facultades del Estado porque no hay Estado. Y solo Guerrero y Yucatán. Y Guanajuato, ¿no? También Zacatecas, Colima, Michoacán, gran parte de Jalisco, Sinaloa, Mataulipas. Todo eso está cagado de imposibilidad de hacer negocios. Es imposible con cómo el crimen domina. Yo estoy muy de acuerdo contigo que el Estado, mira, si, por ejemplo, muchos aquí no sé, tienen una fijación con estar, con que seamos como China. Señores, en China los terroristas no dominan la mitad del territorio nacional. O sea, el día que México... Es que incluso China es un modelo al que ni siquiera deberíamos estar aspirando, porque incluso tiene los mismos vicios que critican de Estados Unidos. O sea, si ves, ¿qué critica, por ejemplo, este barbón pendejo que su nombre es Diego y ya sabes cuál, que dice que China esto, que China aquello? Y China es un país uno de los primeros que viola derechos humanos, que incluso hay informes que han llegado al punto de vender órganos de prisioneros políticos. Es un país en el cual hasta apenas 2018 tenían mano de obra infantil, y tienen hasta la compañía que hace todos los teléfonos del mundo, que es Foxconn, que es una de las compañías con peor ambiente laboral. Y si te fijas, son los mismos vicios que critican del capitalismo, del libre mercado y hasta de países como Estados Unidos. Claro, Juan, pues estoy muy de acuerdo con lo que comentas. De verdad, te agradezco muchísimo. Mando un saludo aquí a Ingenierox y a todos los que quieren participar y meterse. Raza, sí. Suscríbanse y pongan notificación para que cuando haga live stream ustedes sean los primeros en meterse. Neta, yo quiero que todos se metan. Si fuera por mí me la pasaría todo el día acá si no tuvieran por qué comer. Juan, muchas gracias. No sé si quieres comentar algo más. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Nada más de que el tema de, por ejemplo, de Electra.
Es que es neta, si no tienen el dinero, no se endeuden, porque en sus mismas cláusulas te dice que te va a embargar. Y sí, es un hijo de la chingada porque ese güey no juega a la hermanita de la caridad. Es un empresario que presta dinero y que de alguna forma lo tiene que recuperar. Correcto, es que fue un riesgo, tomó un riesgo en prestarte a ti sin estar en buró. Bueno, muchas gracias, es todo. Muchas gracias, Juan, de verdad, un gusto. Gracias. Ricardo, el suelo es tuyo. Y de nuevo estoy metiendo a la gente conforme pidieron entrar aquí. Entonces, son un chingo. De verdad son un chingo, pero adelante. Hola, hola, muy buena noche. Mira, me estoy riendo de todo lo que he escuchado, desde bots hasta lo que dijo Trev. Digo, perdón, me causó gracia, ¿no? Que hablan de un estado presente y cuando los estados que tienen la menor cantidad de presencia del estado, como pueden ser Finlandia, Suecia, Dinamarca, que de hecho no son países socialistas, dicho por el primer ministro creo que fue de Suecia quien lo dijo que no eran socialistas, tienen un libre mercado absoluto donde tardas una semana en generar un nuevo emprendimiento para precisamente generar empleos. Pongamos de ejemplo Pemex. Pemex es una empresa que genera pérdidas a este país. ¿Por qué? Porque finalmente Pemex les vale 3 kilos de papa. ¿Qué se hace con el dinero? Si se lo gastan en vuelos de primer mundo, si se lo gastan en helicópteros, en cosas de ese sentido. Número 1, quería responderle a bots. Que me diga por qué se tuvo que vender Imevisión. Que me diga por qué se tuvo que vender Telmex. Que me diga por qué el rescate bancario, que fue un rescate bancario propiciado, no solo por malas decisiones de los bancos, sino por malas decisiones del gobierno, que se tuvo que aplicar el FOBAPROA. Porque lo que teníamos en el banco, y se lo voy a explicar rápidamente, lo que teníamos en el banco iba a valer menos que lo que tenemos en un colchón. Iba a valer mucho menos ese dinero. Tuvieras 20 millones de pesos, iba a valer menos que lo que tenías en un colchón. Ajá. Los ahorros de tu abuelita no iban a valer nada. Por eso se tuvo que dar el FOBAPROA. Y precisamente en Estados Unidos, uno de los estados más libres que existen en el planeta, quebraron 2 bancos y quebraron recientemente. Y afortunadamente eso ayudó a que el peso mexicano se fortaleciera, entre comillas. Entonces sí, el libre mercado ayuda, porque quiebras y quien quiebra es el dinero del empresario, no el dinero del gobierno. Ajá. Si yo como iniciativa privada me meto a invertir en el gobierno, tengo que ver en qué me va a beneficiar, obviamente. Y si no me va a beneficiar, no me voy a meter. ¿Por qué? Porque es mi dinero lo que voy a meter. Así de fácil y de sencillo. Y Alberto, tu concepción de socialismo, mi concepción de socialismo y la concepción de cualquier persona es diferente. Pero la realidad es que el comunismo, que tú quieres hacerlo como el precursor del socialismo, es básicamente lo que te dijeron. No importa lo que tú veas, lo que tú concibas, lo que tú consideres, lo que tú creas. Si tú le sacas un crédito a Electra, se lo pagas porque se lo pagas. Ajá. Y si una persona, ay, es que vinieron y me dijeron que me iban a embargar, pues pueden embargarte, pero necesitan hacer un proceso judicial. Y para poder embargarte, además del proceso judicial, tiene que existir la orden de un juez para que se pueda embargar. Si se hace una cobranza externa, te insultan, te mientan la madre, eso es ilegal y puedes denunciarlo. Es el problema de México, que la gente no denuncia, que la gente no tiene los pantalones para levantar una denuncia. No confundamos denuncia con demanda. Son conceptos completamente diferentes. Demanda es cuando requieres dinero. ¿Contestarle por No, alusión? bot, hay que respetar la igualdad acá. Pero él me preguntó. Bot, a ver, yo sé que te preguntó, bot. A ver, primero que termine de hablar Por eso dije, ¿puedo contestar? Dime no, y ya. Bot, deja que termine de hablar Ricardo. Y de ahí te doy derecho de réplica. Calmado. Okay. A ver. Imevisión se vendió, y lo voy a decir como tal porque ya estaba drenando dinero. Se vendió por esa situación, el gobierno tenía que recuperar el dinero, se vende Imevisión, nace Televisión Azteca. ¿Cuánto dinero gana Televisión Azteca el día de hoy? Ay, no sé, creo que pierde dinero. Ah, no, gana dinero.
Entonces es dinero de un privado que está guardando su dinero, lo está reinvirtiendo y está generando ganancias. Por eso las empresas privadas son la mejor opción. Pemex se tiene que vender, CFE se tienen que vender, porque el gobierno no sabe administrar. ¿Y por qué no sabe administrar? Porque, ay, perdimos $1 millón, tómalo de impuestos y ya quedamos en ceros. Ese es el problema. Pero ustedes tienen una idea. Ay, lo que la gente produzca, que sea de ellos, ni madres. ¿Por qué? Porque tu habilidad de producir algo es nada sin la inversión de la persona que te pone todo para que lo hagas. Si yo sé hacer un lápiz y no tengo la empresa para hacer un lápiz, necesito que alguien ponga materiales, maquinaria y todo lo necesario para hacer un lápiz. Entonces, Imevisión genera dinero, Telmex genera dinero, actualmente los bancos generan dinero. Entonces, creo que la iniciativa privada no es tan mala, ¿verdad? Porque igual Pollos Río es iniciativa privada. Liverpool empezó siendo una tiendita y ahorita el conglomerado que es, Palacio de Hierro, AT&T en Estados Unidos, Verizon, son empresas privadas que no necesitan del gobierno ni de nadie para crecer. Pero efectivamente, cuando el gobierno mete las narices en situaciones del sector privado, se va todo al cagadero. Porque el gobierno administra lo que yo sé de chino. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Continúa Ricardo. arriba Ahora, porque Bot, creo que ya me van a puedes dar replicarle. Ok, gracias. Pues antes que nada, creo que nos ha hecho reír mucho y a los que no les hace reír, pues es que tratan de ser cómplices de este tipo de gente adoctrinada, de que no lee y lo único que hace es repetir lo que escucha de ciertos noticiarios porque quieren adoctrinados que voten ciegamente por la botarga, ¿no? Está muy de moda decir que los privados son maravillosos, ¿no? Hay muchos que creen a Milei que es el nuevo Mesías, ¿no? Lo ven a Milei como el Dios en la tierra que viene a santificarnos, y hay mucho libertario, este jovencito de 20 años, ¿no? Que se cree el cuento del libertario Milei y que nos va a salvar el mundo. Sí, sí, ya sabemos toda esa retórica y son muy bonitas esas palabras para quien se deja adoctrinar, ¿no? Sabemos ahorita las decisiones que está tomando. Yo no voy a negar que hay un superávit en el caso de Milei, pero bueno, vamos a dejar aparte el caso de Argentina. Ahorita lo que me voy a enfocar es en contestar lo que le está diciendo. Claro que tiene pérdidas Imevisión o TV Azteca. De hecho, hasta se llegó a suspender la jornada de la Bolsa de Valores porque estaba cayendo estrepitosamente. Y se suspendieron porque si no iba a quedar -0. Entonces, aguas con lo que repites como perico. Otra de las cosas también es que Alberto no dijo nada de las estupideces que dijiste, que si TV Azteca, que si les va a ir a cobrar y que hay que demandar. No. Primero que nos expliquen, pero no fue nada de lo que dijiste. Aparte no entiendes lo que dice la gente, por eso te subes muy fanfarrón. Otra de las cosas es que claro que sí, acá contestó antes yo, aquí el anfitrión, ¿no? Que no sé cómo se llama, nada más dice el otro lado de la moneda, pero él ya te contestó por mí, ¿no? O sea, tú le estás dejando en mal a él porque él dice que lo que pasó con la venta de las paraestatales en México no era privado, de hecho le llamó pseudoprivados, hasta inventó una frase nueva, ¿no? O sea, hay medio embarazado también, embarazada, ¿no? Hay pseudoprivado. Entonces, él dijo que eso no es privado, que eso son amiguismo. Y yo les contesto ahí de jalón a los dos. Si las empresas no estaban teniendo ganancias y estaba perdidísimo, ¿por qué fue muy atractivo para ellos? ¿No? ¿Y por qué se vendieron? ¿Por qué eran atractivos si no sirven? Y de los casos que tú mencionas, muy pocos fueron de éxito. Yo te puedo decir que la mayoría de esos casos del amiguismo que no es privados, no tuvieron éxito. Fue quiebra, fue desfalco, fue ayúdame papá gobierno, ¿no? Ese paternalismo, ayúdame papá gobierno, págame mis deudas tú, págame a mí lo que yo debo de pagar
condóname a mí los impuestos, ¿no? Págale por mí a mis empleados, págale a mí, por mí a mis proveedores, pero dame las ganancias a mí y cuando ya esté curada la paraestatal, otra vez me la vuelves a regresar, pero están en contubernio. Por eso él mismo dijo que no son privados, son amiguismo. Entonces, ahí está tu pregunta. Digo, te subes a hablar a lo tonto porque nada. A ver, ya, ahorita lo estoy diciendo ya es puro rencor, Gracias. así que ya te quedaste con tu argumento. Es que él dijo que se rió, ahorita ¿no? vas a decir que la votaron. Él dijo que se rió. Ya cuéntanos tu argumento, Él dijo viejo, que ya se cuéntanos tu rió. Él argumento. dijo que se Si rió. vas a Yo me ir a estuve atacarlo riendo ya personalmente, todo ya no el me tiempo. interesa. Ya, ey, ¿Me ya. permites responderle rápido? Con mucho gusto, Ricardo, solo quisiera responderle yo algo antes. A ver, bot, Adelante. yo en ningún Por eso. momento. A ver, primero no bot, tienes- a ver, segunda payasito, no tienes advertencia, por bot, qué estar bot, violando los dedos segunda para- advertencia, tercera advertencia y te saco, güey. Bájale al mosh, bájale al mosh. Yo le- Aquí no, última vez, viejo, no se te ocurra hablar ahorita, No no se tienes te que ocurra estar hablar. gritando, payaso. No Bueno, tienes bot, que a ver, tocar los dedos. yo te intenté meter, ya te muteé 2 veces, seguiste de necio, te tuve que sacar. Yo no estoy en contra de tus, bueno, estoy en contra de tus ideas, pero puedes hablar acá. Pero ya habías hablado todo tu argumento pro 4T y ya te pusiste a atacarlo a él personalmente. Te dije que hablaras, te dije que órale y dale de necio. A ver, yo en ningún momento a ti te llamé gordito desempleado como para que a mí me llames jovenzucho de 20 años. O sea, bájale con la crítica personal. Segundo, bot, lo que comentas de que mi ley, que no sé qué, me parece muy raro que compares a Xóchitl Gálvez, una mujer que se hizo rica con el Estado, con contratos del Estado, con puestos en el Estado, estando en varios gobiernos de varias ideologías, incluido Morena, que la compares con un outsider que está en contra de la gente como Xóchitl Gálvez, que es Milei. Me parece que eso solamente muestra tu nulidad de comprensión de la ideología política a nivel global. Me preocupa que confundas a Xóchitl Gálvez con Milei. Si Xóchitl Gálvez tiene más en común con Sergio Massa, tiene más en común con Claudia Sheinbaum, a quien apoyaba, que con Milei. Entonces, bot, sí quisiera que eso, que muy gacho de tu parte, que te hayas puesto de gritón y no hayas respetado al anfitrión. A la próxima que entres te pido que cuando te digo que te calles, te calles. Y bueno, Ricardo puede responderle aunque ya no esté aquí en el podio. Ok, mira, muy fácil. Él habla de que se detuvo la bolsa de valores por Televisión Azteca. Yo le quería preguntar, ¿en qué año pasó eso? Así de fácil. Te aseguro que no pasa ni de 1996, 97, precisamente cuando se hizo la venta de Televisión Azteca, bueno, de Imevisión a Televisión Azteca. Primera parte. Segunda parte, todo lo que cometió fue una falacia ad hominem. ¿Por qué? Porque se pone a argumentar en mi contra y no contra lo que yo señalé. El principio de su argumentación, lo cual pues fue bastante absurdo, ¿no? Y número 3, jamás debatió nada de lo que yo dije de que las empresas privadas generan más riqueza que todo el gobierno mexicano. Así de fácil, lo que puede ser FEMSA, lo que puede ser PepsiCo, lo que puede ser cerveza Modelo, bueno, es Esteban Moctezuma, creo que ya la vendieron a Heineken. Entonces, estas personas tienen una concepción de la iniciativa privada como los grandes terroristas que están en el planeta y desafortunadamente no tienen ni la más remota idea de qué es la iniciativa privada, de qué hace la iniciativa privada por ellos, que desafortunadamente de una o de otra manera ellos apoyan a la iniciativa privada. Cuando van a comprar al mercado, le compran a la iniciativa privada. Cuando van a comprar a la tiendita, compran a la iniciativa privada. Es un apoyo de todos con todos. ¿Qué quieren que vivamos como en Corea del Norte, en la que el gobierno decide dónde vives, qué comes, cómo te peinas, cómo te vistes y todo eso? Yo no quiero nada de eso. Yo quiero vivir en un país libre. Y Javier Milei lo pone de ejemplo. Bueno, Javier Milei en menos de 5 años creó un partido político. No recuerdo si fue diputado o senador, creo que fue diputado. Y de ahí acabó como presidente. Y con sus ideas locas y todo, está cambiando a Argentina. Está cambiando la perspectiva que tiene la gente del liberalismo. Y efectivamente concuerdo contigo, Xóchitl Gálvez es una mujer política. Y México ya está hasta la madre del político, no de los viejos políticos ni de los nuevos políticos. Estamos hasta la madre de los políticos. Gente pensante. La gente pensante estamos en contra de los políticos.
porque el político te puede hablar bien bonito, súper hermoso, súper fantabuloso, vamos a hacer esto y esto y esto. Y el ejemplo que pusieron del mendigo barbón ese, que esa es una historia que luego les puedo contar, que un día lo dejé callado, sentado y, perdón, cagado. Va. Ya, ahorita ya no más comentarios acerca de él. Buenas No, noches. entiendo, te caen las Honeyman. Muchas gracias, Ricardo. Si te quieres quedar aquí esperando a que te toque tu turno nuevo, lo puedes hacer. Si te quieres ir, te puedes ir. Te agradezco muchísimo por haber entrado. Me quito el sombrero ante ti. De veras, muchas gracias. No, aquí permanezco, todavía tengo más que decir. Muchas gracias. Fenomenal. Herr Politic, tú puedes hablar, adelante, el suelo es tuyo. Tienes 103 personas que se mueren por escuchar tu opinión. No tanto, caballero, primero que nada, buenas noches, ante todo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Fíjate que es muy curioso. Regresemos como al tema que era un tema bien importante el que estabas tocando, la necesidad del Estado, ¿no? Ah. Es incluso una pregunta que se han hecho y tratado de responder filósofos, politólogos, colegas míos, muchísima gente, y hemos vertido ríos de teoría sobre el asunto. Pero creo que dentro de todo hemos llegado a una conclusión, que es precisamente la que medianamente dibujabas, que hasta dónde el Estado debe, cuál es el límite del Estado. Vamos a entender entonces que el Estado es necesario, por supuesto, porque necesitamos una comunidad política y en estricto sentido, bajo el concepto weberiano, pues necesitamos quien evite el estado de guerra permanente, ¿no? Sin embargo, y aquí es donde está el punto, y aquí es donde concuerdo perfectamente contigo, el Estado debe tener solamente 3 cosas importantes y básicas, que es salud, seguridad y educación. Punto. Lo demás debe dejarse en plena y completa libertad, con regulaciones bien claras, obviamente emitidas por el Estado, que permitan esa libertad. Cuando el Estado ya se mete ahí de empresario, vamos a ponerlo así, ya la regó, porque el Estado en sí, en esencia, no es una empresa. No funciona como una empresa. Y ahí es donde vamos a entender precisamente la diferencia entre público y privado. Cuando se trata de la red pública, entonces sí estamos hablando del Estado y de la injerencia que tiene que tener solamente en esos 3 rubros que acabo de mencionar. Cuando es privado, pues no. El Estado no tiene por qué meterse. En ese momento, yo estoy completamente de acuerdo con Hobbes, el Estado no tiene por qué meterse en tu libertad personal. Y la libertad económica es una libertad personal. Puede regularla. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, Ger. De verdad, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentas. Yo francamente no puedo agregar mucho. No sé si quieres agregar algo más. Sí. O si te quieres quedar aquí a esperar para responderle a algunas de estas personas en caso que detallito quieran contradecirte. Porque no sé qué opina Carlos ni Alberto. El Bozo ya me imagino más o menos que comenta por las chairadas. Pero tampoco puedo juzgar, capaz estás poniendo esto de manera irónica, pero pues sí, Ger, no sé si quieres comentar algo más. Justo, sí, nada más para comentarle a Outreum, ya que andaba hace rato con el asunto del comunismo y muy en la dialéctica de la conceptualización. Cometiste un pequeño error, Outreum, dijiste Estado comunista. Te comento, si es comunismo ya no hay Estado, porque precisamente la característica básica del comunismo es la desaparición del Estado, como fase superior incluso de esta idea historicista de Marx de que el proletariado es la única clase revolucionaria, dicha por él mismo en el manifiesto del Partido Comunista. No sabe eso. Otre, a ver, bajémosle Mosh, ya sé que tú quieres hablar, tú vas a poder hablar ahorita, no te preocupes. Entonces, en ese sentido, otra aclaración, no ha habido un Estado comunista en el mundo, no hay un solo país que haya llegado a tal estatus, jamás. Lo más cercano ha sido ¿qué les gusta? La Comuna de París, que duró 3 meses. Y párenle de contar. Entonces vamos a tratar la cosa seria. Listo, muchísimas gracias. Yo me retiro porque ando haciendo otras cosas por aquí, pero qué gusto. Espérate, Ger. Otre, párale. A ver, quiero que termine Ger. Adelante. Qué gusto encontrarte y pues ojalá nos estemos viendo pronto por aquí. Ojalá que sí, hombre. Un honor tenerte acá. Recuerda que si estás suscrito, suscríbete y pon notificación para que tú seas el primero en entrar aquí y te puedas poner aquí de hablar. Chingón. Saludos. Gracias. Saludos. Y bueno, Alberto, ahora es tu turno. De ahí es el Bozo, porque quiero escuchar al Chairo Bozo hablarnos los milagros de Pemex. Y de ahí ya vas tú, Otre. No te preocupes. De ahí tú vas, Carlos. Entonces, ¿vale? Pero, nota aclaratoria. El que entró a Ger ahorita, el último fui yo. Decirle a Ger que no se fuera. Pero realmente, parte de lo que mencionó Ger a Otrem es lo que yo le quería aclarar.
pero voy a ir un poco más allá de ese gran triunfo socialista de esta época. Es que cuando se cayó el muro de Berlín, la gente quería escapar del lado socialista al lado capitalista. Cuando se cayó la URSS, todos esos países periféricos como Ucrania, y Checoslovaquia, Yugoslavia y todos esos rechazaron total y completamente volver a caer a ese mismo estado. El socialismo desvivió en Rusia, en la purga, como unos 50 o 70 millones de ciudadanos. El otro socialista grandísimo, Mao, también se echó unos varios millones de ciudadanos en China. Y si dices que te gusta la historia, te sugiero que leas los presidentes que te platicaron del siglo pasado, porque esos mismos presidentes causaron tanta desgracia en el país por tener un Estado que sea el papá. Y te doy un ejemplo básico. Los ingenios azucareros los han vendido y expropiado una cantidad inmensa de ocasiones. Telmex era privado y lo expropiaron, sirvió para nada, lo vendieron en subasta, no vendieron el 100% de Telmex, pero sí le dieron la operación a Carlos Slim, que por cierto se factura en México como Radiomóvil Dipsa, que a nivel Latinoamérica se llama América Móvil, pero el gran negocio de Slim fue que era un monopolio, y de Telmex fue el primero que metió internet y fue el primero que te vendía computadoras a crédito con cargo al recibo. Eso hizo que su fortuna aumentara, pero no había aumentado tanto o no se había duplicado como en este sexenio. Por más que lo quieras deflactar con la inflación y lo que le quieras poner, Otrem, es imposible que en un sexenio alguien pueda duplicar su fortuna en ese tamaño. Todos los empresarios, todos empezaron chiquitos. Y un ejemplo chiquito es Maseca. Un ejemplo de una cooperativa que funciona se llama Romo, que son los que hacen anaqueles. Y un ejemplo de cooperativa que no funciona se llama Cementos Cruz Azul. Entonces, pensar que el hacer cooperativas empresariales es la panacea, no es cierto, porque el ser humano no está para hacer comunas. En la biología del ser humano está el competir. Y si tampoco me quieres creer, checa en la historia qué pasó con las cooperativas que otro López hizo. Todas esas cooperativas camaroneras que instalaron en el siglo pasado, mantenidas por el gobierno, que tronaron. Listo. Sale. Bueno, Trep, tienes derecho de réplica antes de que el Chairo Bozo nos hable sus... Claro, nomás quiero verificar, es que vi unos comentarios que decían que se me escuchaba mal. ¿Me escucho mejor ahora? O sea, te sigues escuchando como que tienes el micrófono acá, pero... Claro, te escuchas. No, te escuchas claro. Ok, sí, nada más para, pues, o sea, por favor, ojalá hubiera una manera rápida de ver los hechos, porque cuando cayó la muralla de Berlín, corrieron para ambos lados, y eso lo puedes buscar tú luego si quieres, pero te lo aseguro, corrieron para ambos lados. Creo que los del lado oeste querían mandarinas o algo así, una fruta que no había de su lado de ellos por cosas de cómo está dividido el mercado del mundo. Entonces, eso lo puedes buscar, corrieron para ambos lados. ¿Y qué otra cosa? No sé qué otra cosa querías que respondiera, pero por ejemplo, nada más quería dar eso. Ojalá hubiera una forma de verlo de los hechos, pero de los ejemplos que dio, cuando cayó la muralla de Berlín, corrieron para ambos lados. Otrem, corrieron por una fruta y por sus familiares, no porque hayan querido estar del lado socialista de esa Alemania dividida. Eso mismo iba a decir. Es lo mismo que cuando Colapse otra cosa. Es como que dijeras que cuando colapse Corea del Norte, los de Corea del Sur van a ir al norte. Sí, a buscar a su familia, a buscar a sus muertos. No porque les gustaba el sistema de Kim Jong-un. Solo te quería decir eso, pero ya no te muteo, Trev, ya puedes hablar. Ok, ¿cómo puedes decir eso de manera tan campante cuando, por ejemplo, si ves el impacto a las personas las personas LGBT? Oye, ¿tú eres homofóbico? No lo soy, yo respeto la sexualidad ajena.
Eso no tiene nada que ver. Veamos el impacto que tuvieron las personas LGBT después de la caída de la Alemania socialista, porque, por ejemplo, después de la caída de la Alemania socialista, las identidades transgénero no fueron reconocidas en la Alemania occidental. Ah, no. Nadie reconocía a los transgéneros en ninguna sola parte del mundo. La Alemania socialista sí, de hecho, Hace 10 años, hace 10 años, ni un solo país consideraba eso. Oye, si quieres te puedo buscar la cita textual donde se habla de una persona transgénero, bueno, en ese caso le tienen puesto como transexual o transvesti, que ganó la patria potestad de sus hijos, o sea, y eran reconocidos como personas transexuales o transgénero, o como lo quieras llamar, tenían muchas palabras, pero eran reconocidos por la Alemania socialista. Ya pasamos de un sistema económico a un sistema social. Eso también quería comentar. ¿Qué cosa? O sea, no estás hablándonos de la superioridad económica. Porque si quieres llegar a la superioridad económica, podemos ver, por ejemplo, cómo funcionaba en la Rusia soviética. No había gente sin casa. Pues no, todos tenían un brick gris feo en Siberia, pues. O sea, eso, ahora todo el mundo tenía que preparar sus propias preservaciones, sus propias comidas. Muchas gracias, Gigi, por la cosa. Todo el mundo, bueno, y Alberto, pues, lo que lo recibió, felicidades, pero a ver, mira, no entiendo por qué menciona así, todo el mundo tenía casa. Pues claro, si el Estado se dedica una gran parte de su PIB para gastárselo en construir un montón de bricks idénticos en toda la República, evidentemente vas a lograr eso. Ahora, preguntemos, ¿cómo era la vida media del soviético? ¿Cómo era? Independientemente de eso, quiero que tenías que esperar años. Tenías que esperar. Muchas gracias, Javier. A ver, habla. ¿Tú reconoces cuál es la diferencia entre una persona en estado de, ¿cómo decirlo? Perdón, sin techo, que no tiene en estado sin hogar, a una persona que sí tiene hogar? La diferencia es drástica, ¿no? O sea, gran diferencia. Estamos correctos en eso, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál es el mal en una sociedad en la cual ese particular destino terrible, que no creo que tú quieras que alguien pase, si eres una persona con amor por el prójimo, por así decirlo, o sea, ¿por qué es malo en una sociedad que eso no exista? Porque es malo. Nadie dijo que eso es malo. Nadie dijo que eso es malo. Ese problema quede erradicado. Nadie dijo que es malo. Solamente. Nadie jamás estuvo en contra de que se hagan más bricks grises al por montón. De igual manera, nadie está en contra que Cuba produce muchos doctores. El problema es de que si todo tu PIB, todos tus esfuerzos se van a eso y dejas todo lo demás jodidísimo. La verdad es de que es un muy maltrato. O sea, no es como la mayoría de gente en Rusia no vivía en la calle, vivía en casa compartida, o sea, vivía en vecindad, no era como que vivieran en la calle como vagabundos. Primero, segundo, cualquier país que se robe todas las propiedades de todo el mundo, no importa cuán mal lo administre, puede completar una sola meta si dedica varias décadas a hacer eso. Logró hacerlo de la casa. Ahora, pregunta, ¿cómo era la vida media de vivir en esos depas? ¿Sabes eso? ¿Sabes que esos depas la gente tenía que hacer sus propias jaleas porque no había suficiente caloría en la comida que te daba el supermercado soviético, que tenías que buscar tú cómo sobrevivir sin morirte de hambre? Muchas gracias, Javier, por otra. Y me gusta tu pregunta, ya la entendí. Por cierto, ¿cómo te llamas? Solo que yo interrumpí la respuesta de Alberto. Alberto, que felicidades por el premio. No, yo no quiero que me responda Alberto. Estoy hablando. Sí, otra, pero es que la respondiste a Alberto. Yo solo estoy como host interviniendo y Alberto tiene derecho a réplica. Me responde Alberto, la verdad se me hace un desmadre. Después no quiero responderle a Alberto ahorita. Él puede responder toda la razón, de lo que yo diga. Toda la razón. Me está interrumpiendo, o sea, no se va. Es que Alberto quiere responderte. Te estoy diciendo que tienes toda la razón. El ser humano mínimo debiera tener un techo, mínimo debiera tener un lugar donde vivir, un cuartito donde vivir. Y en México lo creó un partido en el siglo pasado y se llama Infonavit y Fobiste, donde el gobierno te decía, abóname un porcentaje de tu salario y pasa. Te puedo dar una excepción ahorita mismo. El Infonavit espérame,
No he No acabado. es una Espérame, aserción así Otren. si no es cierta. Espérame, Otren. Porque del Infonavit o en el Fobiste te decían, te voy a financiar la casa 25 años o 30 años. Si me la pagas antes, es tuya. Y si no me la pagas, en el año 31, o en el año 30 más un día, esa casa es tuya. Simple y llanamente por lo que tú dices, porque todo el ser humano merece tener una casa. Y eso lo instauró el PRI del siglo pasado. Listo. Perdón, voy a interrumpir rápido. ¿Me permites responder ahorita que acaben? Pero tengo Sí, que decir Ricardo, algo. tú tienes derecho a réplica y de ahí el Bozo puede comentar Del sus Bozal, por pozos. favor. ¿Cómo? El Bozal, no dice Bozal. Perdón, Bozal, no había leído bien tu nombre. Entonces, Ricardo, ¿quieres replicar? Bueno, primero, ¿Otrep quieres replicar? Sí, o sea, bueno, si me van a replicar, Ricardo, nomás para decirle que, por ejemplo, los ejemplos que dio de empresas en Estados Unidos que no recibían ayudas, es falso, porque yo viví en Estados Unidos y, por ejemplo, ese tipo de empresas que nombró, te piden que hagas un antidoping. Y la gran mayoría de empresas solo hacen un antidoping porque reciben apoyo del gobierno, ya que el gobierno te forza a hacer antidoping a tus empleados si recibes cualquier tipo de apoyo del gobierno. Entonces, ahí hay una, o sea, las empresas sí reciben apoyo del gobierno en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos. Ok, ¿qué empresas dije? Bueno, pero el punto es que nombraste empresas... ¿Qué empresas dije? No sé, ¿Starbucks? ¿No? Dijiste empresas grandes, repítalas, por favor. No, tú dímelas. Tú me estás diciendo que tú conoces esas empresas y que sabes que hacen antidoping. ¿Qué empresas dije? Señala las que dije. No recuerdo cuáles dijiste exactamente, sé que son grandes, pero te lo digo porque yo en esa nación. Ok, no sabes ni qué empresas dije y me señalas que obligan a los empleados a hacer antidoping. Bueno. La gran mayoría, si no son esas, lo hace AT&T, si no es esa, la hace Burger King, si no es esa, la hace McDonald's. ¿Le atinaste a una de las que dije? ¿Burger King? Ni sabes. ¿AT&T? AT&T. AT&T sí recibe fondos del gobierno, recibe contratos del gobierno, recibe también varios contratos, subsidios de armamentística, telecomunicaciones, tú nómbralo. Tienen contratos con el gobierno. Pero estás hablando de contratos por fideicomiso, no contratos estipulados para que ellos se encarguen de manera directa de todas las telecomunicaciones del país. No tiene que ser eso, hay millones de otros ejemplos en los cuales les dan ¿a qué se dedica la mayoría de contención de los medios de producción. Por ejemplo, hay una iniciativa que son los internets municipales, que si lo buscas, por ejemplo, Compras ha intentado matar. Porque no existen, no tienen, el Estado federal no ha dado concesiones para otras empresas que no sean Comcast. Por lo tanto, las entes locales municipales se ven forzadas a hacer sus propias empresas de telecomunicaciones. Ese es un ejemplo. Pero estás hablando de contratos entre un privado y una empresa, bueno, en este caso sería municipal, creo que es lo que dices. Entonces hablas de contratos entre un municipio y un privado. No, lo que yo digo de la iniciativa de permites municipal hablar? son áreas enteras donde el gobierno federal estadounidense solo le ha dado concesiones a Comcast. Pero Comcast no brinda el servicio, por lo tanto, entes municipales habían forzado a brindar el servicio. Ya, dale, Ricardo. No deja hablar. Sí, ya veo. Está hablando de un contrato para proporcionar internet entre un municipio y AT&T. Ok, me imagino que se hacen bajo un contrato y en el contrato se estipula qué tipo de ganancia va a tener la empresa, qué tipo de servicio se va a proporcionar. Seguro no hablan de cómo se van a chingar al prójimo, básicamente. Esta persona tiene un concepto, te digo, es gente muy amaestrada, ahorita olvidé la palabra, por eso digo amaestrados, adoctrinado, perdón. Es una persona adoctrinada en el socialismo y cree que el socialismo es lo mejor. Cuando la URSS fracasó, Corea del Norte fracasa, Cuba fracasa, Venezuela fracasa, Nicaragua fracasa, todos esos países fracasan.
No por nada, con Corea del Norte se murieron más de 8 millones de personas en una hambruna que tuvieron. En Cuba se muere la gente de hambre, en Venezuela se muere la gente de hambre. No digo que en Estados Unidos no se muera la gente de hambre, pero se mueren en mayor cantidad. No por nada, de Cuba se van a Estados Unidos como sea, hasta nadando, para salirse del socialismo tan bonito y hermoso que es, para irse a Estados Unidos, el país más capitalista del planeta. Entonces, cuando me vengan a hablar de socialismo, quítense su chipcito del Che Guevara, que esta persona dijo que no había creo que dijo que no había socialistas homófobos, y bueno, el Che Guevara, una de las personas más homofóbicas que había en el planeta, los metía en un campo de concentración para hacerlos hombrecitos, y si no se hacían hombrecitos, pues los mataba. Así de fácil. Y el Che Guevara cometía lo que era la tortura guevarista, que era violar a las mujeres mientras el papá veía para matarlo. Entonces no me hablen de socialismo tan bonito, hablen del socialismo real, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Y sí, Otreb, mira, Otreb, ahorita me encantaría que respondas, está bien chido, pero aquí está Carlos, re bien, y hay 12 personas que están aquí esperando en cola para poder hablar, así que le dejo aquí al que estaba publicando, ni siquiera entendía qué chingados en el teléfono, al que publicaba creo que números de Pemex, al Bozala, quien he llamado mal Bozo, el suelo ahorita va a ser tuyo. Coméntanos las maravillas que querías mostrarnos en el celular que no se veían porque tu pantalla es bien chiquita. Así que órale, Sí, suelo no es te tuyo. preocupes. Solamente voy a precisar algunos datos. La democracia política ¿cómo se llama? Del capitalismo mató a 80 millones de africanos por una democracia y un capitalismo obligado. Todos los recursos multimillonarios que recibió África y que tiene África no fueron para su pueblo, fueron para diferentes empresas europeas. Claro ejemplo, que nadie habló durante estos años de guerra, porque ya mandó un año de guerra África, ¿cómo se llama? Níger contra Francia, por los recursos naturales. Hoy por hoy vemos un capitalismo desastroso, 80 millones de africanos muertos de hambre, teniendo un país rico en petróleo, diamantes, oro y hierro, cobre, zinc, entre otros recursos mineros, en un obligado capitalismo que benefició no a África, benefició a las grandes empresas y a los europeos en ese punto. Por otro lado, hay 1,000 muertos por día en África por el supuesto capitalismo. Aquí hablamos de una estructura política. En México, entre 25 y 30 familias controlan el mercado político. Son oligopolios y monopolios que manejan el desarrollo económico del país. Vivimos y quieren vivir en un capitalismo en donde te contratan como empleado y no como emprendedor. Y cuando tú quieres emprender con esos oligopolios y monopolios y en la estructura social en la que vivimos, no puedes hacerlo. Porque jamás vas a poder competir, jamás vas a llegar a competir con esas 25 grandes cabezas empresariales que controlan el mercado. Ese es un punto importante. La regulación gubernamental o la regulación del gobierno es para que estas empresas entren en cintura, que los recursos y los desarrollos se queden en el país y no en otros países, que no nos pase como África. Hablan del capitalismo como si fuera tan grande cuando vemos a Estados Unidos, Europa, en ese momento con un incremento del 300%, del 100% de su deuda, en un 45%, dato real de Europa, de la Unión Europea, de incremento de la pobreza, porque fue incosteable la vida capitalista y ahora Alemania, Francia, Reino Unido están nacionalizando industrias eléctricas y petroleras para poder sustentar el desarrollo de sus países. Hoy por hoy los datos son fuertes. El emprendimiento económico del proceso social, del capitalismo y socialismo, no ha funcionado en ambas partes. Ni ha existido el 100% del socialismo y del comunismo, como del capitalismo tampoco ha funcionado. Ambos tienen una realidad. Dicen que es mentira aquí en el chat, y es una realidad. Vean los datos macroeconómicos de Europa. Las tasas de interés altísimas, costeos altísimos, la vida carísima, es una realidad. Estados Unidos sobreendeudado, y esas ganancias son brutales.
y son recursos que van a privados. Aquí en México, ¿qué quieren? De un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, con una variedad brutal de recursos y de dinero que está en nuestra tierra, en nuestro trabajo, en nuestra movilidad, para que se queden 30 familias. Eso no es democracia política y económica. Porque yo como mexicano, como cualquiera de ustedes, tenemos que ser, sí o no, prestadores de servicios, más no emprendedores? Porque si tú emprendes una marca, la estructura está tan brutal del capitalismo que si tú emprendes una marca, una tecnología y todo, te tiene que absorber otra empresa grande porque por ti mismo no puedes hacerlo. Porque no existen las condiciones en este mundo, en monopolios y oligopolios, que no te permiten el desarrollo. Así Muchas de gracias, brutal el viene esta Bozal. situación. Gracias por los Y 3 minutos. Eran 2, pero te doy el extra porque me parece que te comportas de manera muy educada. Te agradezco eso. Solo quisiera responderte unas cositas que mencionabas. Según uno de los mayores africanistas, que es Lovejoy Paul, en su libro Transformation and Slavery de Cambridge University, desde 1650 hasta 1899 se tiene registro que 10.2 millones de africanos fueron traídos al continente americano, de los cuales la mitad murieron por las condiciones deplorables aproximadamente. Es decir que durante 300 años de este capitalismo salvaje que comentas, que, paréntesis, no es capitalismo estatal, no es capitalismo salvaje, es monarquía absoluta en África, le vende a compañías estatales europeas sus ciudadanos. No hay ninguna libre empresa ahí. Es Estado totalitario africano de un rey todopoderoso, principalmente el del Congo, ofrece a mercaderes del Estado, sea Portugal, Inglaterra y demás, sus ciudadanos. Y aún así con eso, son 10.2 millones de africanos y casi la mitad mueren. Es decir que el capitalismo salvaje, la esclavitud, que no es condonable, que no es perdonable, que es desgraciada y que es malvada, mató a menos gente en 300 años que Lenin en su pequeño gobierno, y casi 20 veces menos de lo que mató Mao Zedong en sus 40 años de déspota. Eso habla de por sí solo bastante acerca de qué malvado puede llegar a ser el socialismo y comunismo que promueven la esclavitud. Recordemos que el Gulag no es trabajo voluntario. Igual los campos, los laogai, campamentos de China, etcétera, etcétera. También otra cosa interesante, nos comentas que África actualmente sufre del capitalismo y que el capitalismo es el que tiene a África tan esclavizada. Algo interesante es que África está dominada mayormente por gobiernos socialistas. Es más, está dominado por señores de guerra autoritarios, por interpuestos por los oligarquías gobiernos socialistas europeos. como el Partido Socialista en Tanzania, o están dominadas por una oligarquía que se le quitó el socialismo e hizo lo mismo en México, que es adueñarse de todo, con todo y por todo. Entonces, creo que no podemos estar hablando de capitalismo en estados en los que la libertad de empresa, el derecho a la propiedad privada y la certidumbre jurídica no existen. Quisiera que también enfocáramos eso. A su vez, nos comentas que la deuda del Estado crece en Europa, y eso es verdad. Y es más, una de las cosas más interesantes es que la razón por la que la deuda existe tanto en Europa es porque, sorpresa, en Europa es incosteable, igual que va a ser en México, regalar dinero al estúpido. Hay que recordar que en Europa hay universidad gratis, sistema de salud gratis, pensiones para todos. Todo eso no es sostenible, y en un estado minarquista con libre mercado en el cual cada persona se responsabiliza por sí mismo, eso no es posible. Y a su vez, como para último punto, México no es un estado que nació capitalista, ni con respeto a la propiedad privada, ni nada similar. Tú que sabes historia mexicana has de saber que México nace robando. Juárez comienza robándole la propiedad al indígena y a la iglesia. Porfirio Díaz continúa el robo al indígena. Los revolucionarios le roban a los hacendados, a los empresarios y a todo el mundo. El PRI termina continuando ese robo. El PRI quiebra, le da a sus amigos esas empresas estatales, y al día de hoy somos resultado de esa oligarquía,
de un Estado. En ningún momento ahí hay libre comercio, en ningún momento ahí hay respeto a la propiedad privada, en ningún momento ahí hay respeto al derecho ajeno, que son todas las características necesarias para que haya un liberalismo, un capitalismo liberal. Nosotros, yo creo que Ricardo y Alberto defienden un capitalismo liberal. Ahí se me fueron mis 3 minutos y pues quisiera Pero te que... voy a dar alusión directa por lo que comentaste, te voy a decir, el intervencionismo es que África tiene gobernantes totalitarios, dictadores. ¿Quién los interpuso? Los europeos. No recordemos el intervencionismo que hubo El de gobierno de Francia, Tanzania que te puse de ejemplo, en ningún momento lo puso los europeos. ¿Y quién? Pues, claro, son los beneficiados. ¿Quién crees que es el beneficiado de la pobreza de África? Europa. Nadie se beneficia de la pobreza de África. Claro que sí, mi hermano, el intervencionismo, claro que sí. No se les olvide el intervencionismo europeo, que son tan libertarios que les ceden la libertad a los ni un solo africanos. gobierno se beneficia de que hay tanto migrante africano. No, mi hermano, se benefician, claro que se benefician. No, pues por eso es de que Empresas Francia dice, por como favor, Multimillonarias, continúen con las siendo minas de inestables, oro, las necesito más minas de migrantes plata. negros en África. Mi No. estimado, no falsemos la información por quedar bien. Perdón. ¿Puedo responder algo rápido? Claro que sí, Ricardo, porque igual tú Porque el tenías derecho a intervencionismo golpeó a África. ¿De qué se Y hoy benefician? África, el capitalismo lo tiene hincado con hambre. ¿De qué se benefician los europeos con el hambre en África? Mi estimado, recursos. Oro, plata, petróleo, entre otras cosas. Esos recursos los podrían tener con africanos ricos. Estados Unidos con Irak y Afganistán, una guerra innecesaria. Una Totalmente. guerra que expropiaron tierras que no son de ellos. Ese es el capitalismo. No, El ellos único lo que capitalismo hicieron fue que crear conoce el estados mundo. fracasados. ¿Puedo Y apuntar fue algo por ahí? ideología, no fue para robarle el petróleo. Fue por robarle el petróleo, señor. ¿Dónde están las armas de Si fuera para robar el petróleo, hubieran invadido Arabia Saudí, que es el mayor productor de petróleo, no Irak. No es lo mismo Irak Qatar como también. Arabia Saudita. Hubieran invadido No, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes No hay Unidos, comparativo, Arabia mi Saudí. estimado. Esos Los 4 socios países producen más militares petróleo que que tienen Afganistán esos países y Irak. no se comparan. Bozal, un dato histórico. ¿Te acuerdas de la guerra Irak-Contras? Más bien, recuerden bien lo que pasó. ¿Te acuerdas de Recuerden la bien lo que guerra pasó en Irak. Irak-Contras, Bozal? Y hasta ¿Te el acuerdas gobierno de esa de guerra? Bozal, hasta nada el más dime si presidente sí o de no. Estados Unidos, Irak, expresidente ¿te acuerdas Donald de la Trump, guerra? declaró que ¿Te hasta acuerdas? era fallida el Bozal, ataque terrorista a las torres porque fue falso. Bozal. A ver, Bozal, hace rato en un live dijiste que te gusta subir a esto para reventarlos. Y ahí vas a empezar a reventarlos. Mi Yo estimado, te te hice estoy una dando pregunta muy datos. clara, Bozal. Te hice una pregunta muy clara. ¿Recuerdas la guerra Irak-Contras? Tú dime. No, ¿verdad? Yo me acuerdo Bueno, muy bien. nada más. Me acuerdo desde el dime, Golfo Pérsico a ver, hasta la fecha de las guerras que ocasionó Irak, Estados a Unidos ver, por el Bozal, poder ¿por qué empezó la económico. guerra Irak-Contras? Si te acuerdas muy bien, dime cuál fue el motivo de la guerra de Irak-Contras. Por Dios. ¿Cuál fue la razón de que se empezara esa guerra, Bozal? Tú dime. Bueno, está Tú bien. coméntame. No, es que a ti te cuesta mucho trabajo reconocer que no sabes, pero había una guerra entre Irak e Irán porque un país estaba siendo potencializado por Rusia y otro, que era Estados Unidos, no se podía dejar por cuestiones políticas y cuestiones de recursos, pero no por adueñarse de esos. Si Estados Unidos hubiera querido adueñarse del petróleo y los recursos de Irak, lo hubiera hecho en esa guerra cuando tenía el control sobre el país y no tenía que derrocar a Saddam Hussein. Y no Ese me vas es a el decir, mi punto. hermano, entre esa Entonces, guerra hubo espérame, beneficios económicos y de espérame, desarrollo, venta de Bozal, petróleo espérame, Bozal. y a bajos Espérame, costos. Bozal. No hay Ah, peor sistema para adquirir recursos que irte en una guerra, porque ya quedó claro, y lo puedes ver en la guerra de Vietnam, ¿sí? Que las guerras muchas veces cuestan más de lo que te vas a beneficiar. Y el ejemplo más nuevo que tienes es la guerra que iba a ser una guerra muy rápida contra Ucrania y que ya lleva más de un año. Entonces, decir, África, Europa se beneficia de África. Yo veo a Europa encabronadísima con toda la migración de africanos. Entonces no están sacando absolutamente nada, porque los recursos que se extraen del Congo, de Tanzania, de Sierra Leona y de todas esas regiones es porque existen dictaduras que se dicen libertarios del pueblo, interpusieron los europeos. revolucionarios. No, muñeco, los A ver, mi pusieron hermano, los no que te cierres hicieron. de mundo. A ver, Sale tu Bozal, colonia, lee un poco. Sabemos de Bozal, antemano que no África sabes y ni qué era parte la de guerra Asia, que fueron los Irak-Contras, países de Irak, Bozal, y me Afganistán y vienes a demás, hablar a mí fueron de que hay que intervenidos salir
por favor, convenios Bozal, ponte a económicos de leer, desarrollo. porque Las esos guerras son convenios, negocios, la a desestabilización ver, mundial Bozal, económica ponte a beneficia a leer Estados quiénes Unidos. son los que autorizan las Por favor, exportaciones no de te esos hagas tonto. recursos y quién Las los guerras gobierna. benefician a la Ya cuestión te dijeron económica. El dólar cuántos va para la países basura. socialistas, La Bozal, cuántos desestabilización países económica. a ver, Bozal, quiero que habla ahorita, a ver, solo una cosa, dinos, por ejemplo, un líder títere de la independencia, porque si yo veo los líderes independientes de África, todos son socialistas, antiimperialistas, son totalmente antiliberal, ni un solo líder africano es liberal, todos son Nyerere en Tanzania, un comunista, son Mobutu, un total estatista con cero libertad económica, es Nkrumah, un lunático que quiere tomar el poder eternamente para él, es Selassie en Etiopía y después el Derg, estatistas totales sin libertad. ¿Dónde está ese gobierno neoliberal a favor de la libre empresa en África? ¿Dónde está? A ver, mi estimado, los beneficiarios son los reyes del capitalismo, Estados Unidos y Europa. Dime, entonces, Los ¿por qué no pusieron a beneficiarios de esta ningún líder crisis que promueve el económica liberalismo que hoy capitalista? actualmente que hay por Rusia, China, Ucrania y la India, son los beneficiados de Estados Unidos. La desestabilización económica y de desarrollo mundial ha sido beneficiada por guerras. No se hagan Dime tontos. entonces, ¿cuál es el líder africano que pusieron que promueve dictadores. ideas liberales capitalistas a favor de la libre empresa? La intervención gubernamental del Un capitalismo nombre, en el solo mundo dame un nombre, ha sido Bozal, es un beneficiado nombre. con los gobiernos dar un capitalistas. Un nombre, Todos Bozal, los Bozal, países un nombre. intervenidos. Bozal, un nombre, solo un nombre de un dictador liberal capitalista en África que haya sido impuesto por los Estados Unidos que promovió la libre empresa para que las empresas estadounidenses compitieran libre. Un dictador, uno. De veras, solo uno. Interpuesto por Estados Unidos. Un dictador Ahorita te impuesto voy a por decir. Estados Unidos, Alemania, Francia, el país que te guste, un país europeo o estadounidense o cubano, lo que sea, que haya puesto a un dictador africano neoliberal a favor de la libertad de empresa para que entraran las estadounidenses. Uno. Solo uno. La gran mayoría de África son dictaduras. Socialistas. Exactamente. Ron- Y está jodido Ronald- precisamente por esas dictaduras que se dicen, ahora sí que revolucionarias y a favor del pueblo. Y son los que más negocio hacen con empresas europeas o empresas extranjeras, porque es precisamente los que se ¿Y llevan por qué no los hablan de recursos. Gaddafi? ¿Por qué no hablan de Gaddafi? Gaddafi no ¿Por está qué en no hablan de África. Gaddafi y Ronald Reagan? ¿Por qué no Gaddafi hablan es de mundo esos árabe. señores? Estamos hablando de la no está África en negra. África. Estamos hablando del Congo, de Tanzania, Malawi, Zimbabue, Zambia, Namibia, Botsuana, Suazilandia, Sudáfrica, Uganda, Burundi, Ruanda, Eritrea, Etiopía, Somalia, Costa de Marfil, Togo, Ghana. Viejo, hay un montón de países de África negra. Cuéntanos uno de esos que tenga un dictador neoliberal impuesto por las potencias colonizadoras para promover el libre comercio europeo. Uno. Yanía Hamed también. A ver, Entonces, ¿cómo se llama? En Gambia, el pequeño país africano, 2 millones de habitantes, gobierno de es que esos nombres, Daudan Hawairá. Abdulaziz Ahmed no es el fundador de Gambia. Entonces ahí está. Él no es el Hay fundador de intervencionismo Gambia. europeo O sea, y Gambia no americano en parece que África, fue fundado claro como que una sí. dictadura O sea, neoliberal. ustedes quieren decir que Estados Unidos es el libertario del mundo, que los Nadie dictadores dijo hacen eso. en Es que la tierra donde ellos tú van a dices generar que los Estados libertad. Unidos implementa el No, capitalismo a señores. donde va. Entonces tendría Nadie- mucho sentido que los países a los que va en África impone dictaduras liberales que permiten la libertad de comercio interna. No es libertad de comercio interno. Ellos se someten a las libertades de comercio Entonces, de ellos. no estamos. Porque Entonces, es más sencillo entonces ir a sacar Bozal, petróleo en Irak Bozal, pero que ir a entonces hacer estás a nueva favor de lo producción. nuestro. Es más Que sencillo sacar oro está en mal un África. Estado totalitario. ¿Estás de acuerdo con ¿Mm? nosotros? Es que Está lo mal acaba un de Estado decir, pero no se totalitario. dio cuenta. O sea, Y Bozal, ¿estás de acuerdo desafortunadamente, con nosotros? perdón, Ese es el problema, es que ustedes perdón, creen que y creo Estados que Unidos es el libertario del mundo. No, es que, Entonces, el Bozal, intervencionismo estoy de acuerdo de contigo. África, Estados Unidos es libre de con los su europeos de ciudadanía, África, con no el resto es existe. mierda. Entonces, ¿dónde se está yendo tantos Bozal, miles de millones de Bozal, dólares de Bozal, recursos? No se está quedando en Bozal. Se África. está yendo en Estás contratos entendiendo. del, Más de 7 del millones de Estado con el africanos en los ejército, últimos 10 Bozal. Yo años. estoy de acuerdo contigo, Mil Bozal. Bozal. africanos mueren al día de hambre. Bozal, ¿Y cuántos pon recursos no extrae atención, Europa? Bozal. No, Bozal. Francia Bozal, intervino pon en atención. Níger,
por la cuestión de Bozal, minas. no quieres reventar el live, Bozal, pon atención. Estás Bozal, coincidiendo. Es una Bozal, realidad, ¿estás de diciendo acuerdo? lo hombre. A ver, mismo. Bozal, ¿estás de acuerdo, sí o no, que las dictaduras que hay en África son malas? ¿Sí o no? Las dictaduras en cualquier país son malas, pero Excelente, excelente, Bozal, excelente. ¿Y por qué son malas, la Bozal? corrupción ¿Por de qué son malas recursos. las dictaduras, Bozal? Esto es una ¿Por qué jalada. son malas las dictaduras, Bozal? ¿Mm? ¿Por qué son Ya te malas las contesté. dictaduras? Más malas son cuando el intervencionismo No, ¿por qué son norteamericano y malas? los ¿Por qué son esas malas? ¿Por qué malas son malas? intervenciones de las Pero ¿por ¿Por qué dictaduras, qué son son malas porque las malas? quebrantan a la dictaduras, sociedad, Bozal? porque quebrantan la Bozal, economía, beneficios de economías más grandes que Estados Unidos y Europa. Bozal, Estados Unidos ¿por y qué son Europa malas se las hicieron dictaduras? grandes por robarle los Bozal, recursos ¿por a qué muchos son países. malas las dictaduras? Bozal, Bozal, ¿Puedo? escucha la Nadie está diciendo pregunta. que son buenas, pero peores son cuando Ah, son financiadas por Bozal, a ver, recursos. pero ¿por qué son malas? Explícanos por qué son malas. Ya lo sabes, ¿qué necesitas que te Quiero explique? escuchar de tu boca Ya por te qué lo son dije, el malas las rompimiento dictaduras. social, el quebranto económico, la poca libertad de negocio y de desarrollo. Pero de ahí a que sean clan, clan, financiadas clan, por clan, grupos clan, como clan, Estados clan, clan, Unidos y el bingo. terrorista por ocasión, Ya mismo lo dijiste, nadie te Bozal. está Las diciendo dictaduras eso, mi son malas estimado. porque Todos chingan los al números, ciudadano. eso que aplaudes a lo tonto, ¿por qué? Porque al momento Porque de es saber verdad que lo que una dices, dictadura Bozal. interpuesta en Bozal, un es verdad país lo que dices. sometido, Bozal, está bien lo que dices. Las dictaduras son malas porque se chingan al y, individuo. De verdad, ujú, felicidades. y las dictaduras interpuestas también, Todas a son malas. beneficio de unos. Exactamente, Bozal, todas son malas. ¿Y en dónde está? Ahora vamos aquí, vamos a recoger nuestra casa. Ya hablamos del mundo. En Ajá. México, ¿en dónde se está haciendo una dictadura? en México. México, Ninguna. güey. No hay bases políticas y sociales que dicte que es una dictadura o que ¿Puedo vayamos responder para eso? allá. ¿Puedo Así responder? de, Dale, de Ricardo, a vamos ver, a yo no ir intervengo en en eso. detalle. Yo no ¿En intervengo en eso. dónde está la línea? Y no me digan, las firmas de no sé qué madres contrato y de la chingada. No. ¿En dónde está basada lo que ustedes están hablando? Que aquí se va a hacer una dictadura. Desde el 2017 estoy esperando esa dictadura, ese A ver, Venezuela. Bozal, Nos Bozal, recogimos Bozal, el Bozal, país. Bozal, El Bozal, intervencionismo Bozal, que ha Bozal, existido. Bozal, párale ahí. Te voy a dar una base y ahorita ya que siga Ricardo. La base o el inicio de una dictadura se llama control militar. Ya, Mi No, hermano, Ricardo. todos los gobiernos tuvieron control militar y veamos a Calderón, la guerra injustificada que tuvo. Por favor, bueno, a ver, no me vengas con cuentos chinos. quiero responder rápido a lo que acaba de decir de que Dale, Felipe Ricardo. Calderón mandó al ejército. A ver, bueno, ya Alberto respondió la primera parte por mí. La segunda, Felipe Calderón por sus polainas no podía mandar al ejército. Ajá. El ejército era mandado cuando era requerido por el estado o el municipio. Si el estado o municipio le decía a Felipe Calderón, necesitamos al ejército aquí, él veía si se podía mandar o no, en primera. Ajá. Entonces, Felipe Calderón, por sus polainas, no puede agarrar y, ay, como que se me está ocurriendo que vaya el ejército a Chignahuapan. Pues no, Felipe Calderón no tenía esa facultad. No, y Andrés Manuel tiene la Efectivamente, él facultad. es el Sabía líder que supremo. fue ¿Me unánime permites para que hablar? se mantuviera el ¿Me ejército hasta el permites hablar? 2026 en el Congreso de la Espera, Unión. Bozal, no Que quieras en el reventar Congreso el de la Unión live. fue unánime el Bozal, voto no para quieras que el reventar ejército el se live. mantuviera en las calles, porque no Bozal, lo hizo no porque Andrés quieras Manuel reventar el quiso. live, Bozal. Hizo lo correspondiente en la legalidad para sacar al ejército y mantener al ejército en la calle. Ese dato no se les olvide, ¿eh? Porque fue Pero, unánime. a ver, PRI, PAN, PRD, Bozal, no Partido revientes el Verde, live y Morena guarda votaron a silencio. favor. a ver, ¿me Bozal, permites guarda hablar, silencio. Bozal? ¿Me permites hablar? No, a ver, Porque, a ver, Ricardo, yo te estoy permitiendo hablar. Si te interrumpe, lo muteo. A ver, dale. Felipe Calderón sacó al ejército a las calles y Andrés Manuel López Obrador, ¿qué dijo en campaña? Vamos a regresar al ejército Cuarteles. a las escuadrillas y no van a estar en la calle. Y ya cuando vio el desmadre, cómo estaba, terminó haciendo a la Guardia Nacional, que terminó siendo del ejército, que supuestamente iba a ser civil, pero pues sí pertenecen al ejército. Y el ejército sigue en las calles, ¿eh? La diferencia es que cuando tú veías al ejército con Felipe Calderón, los respetabas. Tú respetabas al ejército. ¿Por qué? Porque es el ejército. Porque tú tienes que darles un respeto.
¿Lo Y ahorita respetaban los o les agarran en las temían por las calles. matazones que hubo? ¿Me permites hablar? Ah, es que contesta ¿Puedes bien. ponerte el Habla bozal bien un las cosas. ratito? O Está le bien que hables, respetaban o Bozal, le solamente, temían. a ver, hablas en un minuto. Tienen 60 segundos aquí para hablar, Ricardo, y tú le respondes otros 2 minutos más. A Ok, ver, rápidamente. Y tú ahorita ves al ejército en la calle y la gente se los agarra a pedradas y el pinche ejército y la Guardia Nacional, que iba a ser la solución, no sirven para un carajo. bueno, ahí está. Entonces ahora, Bozal, tienes ya para responder, y si alguien te interrumpe, yo lo muteo. Responde, Bozal. Permíteme que estoy viendo una nota en el 2008 que al ejército lo sacaron a pedradas, golpearon a militares y y agarraron sus equipos tácticos como chalecos, etcétera, etcétera, y los vehículos. Aquel día de reclutamiento responden. Hay un chingo de noticias, mi hermano. No sé en qué país vivías, güey. Porque yo que recuerde, la imposición del ejército con Calderón era muerte o callar. Porque si no mal recuerdo, que en el 2024, en este año, en octubre, sale el expediente clasificado de las 300,000 muertes de Calderón. ¿A poco ya se te olvidó ese registro? ¿Te recuerdo de los desaparecidos que hubo? Que también Solo una está... cosa. Perdón. Cuando hoy ha disminuido 20% el homicidio doloso y ha disminuido los delitos de alto impacto, y eso no lo digo yo, lo dice el INEGI. Ahí están los datos. Ahora resulta que me dices, es que Calderón, es que, a ver señores, Andrés Manuel lo sacó el ejército por sacarlo. Es una estrategia de seguridad. Independientemente al tejido social y a la estructura social, es la seguridad, porque van de la mano. Cuando él sacó al ejército no fue por sus polainas, pasó por el Congreso y fue unánime que se mantuviera el ejército en las calles, por las estrategias políticas. Y lo dijo Andrés Manuel, la estrategia se tuvo que cambiar por los panoramas que se empezaban a ver. Y se desarrolló. Entonces cambiar una estrategia es malo porque ustedes lo dicen. Pero es bueno cuando sacas al ejército a que le teman, a que maten a niños inocentes. ¿Sabías que mataban más? ¿Sabías que el 80% de los muertos eran ciudadanos con Calderón? No es Y cierto. que el 90% de los detenidos eran Yo le quiero inocentes. contestar. Pero eso no lo habla. Permíteme mis 2 minutos. Eso no lo hablas. Porque eso no hablan. ¿Por qué? Porque no es conveniente. Porque hoy no es conveniente. Porque a vísperas de las elecciones es más sencillo decir, es que fue Andrés Manuel, el dictador. Es cuando existen las libertades para hacerlo. Tan claras las libertades que tumbaron Fenomenal, una Bozal, puerta en fenomenal. Palacio Nacional. Ahorita ya nos pasamos 20 segundos, no hay tema. A ver, solo una cosa, el propio López Obrador admitió que este es el sexenio más sangriento, ya lo admitió. O sea, él ya admitió que es el sexenio que más cabezas se han volado. O sea, ya lo admitió él, él en su propia voz ha dicho sí, ese sexenio ha sido el más sangriento. No, yo entiendo que es Calderón, yo no creo que aquí hay nadie, yo no creo que haya alguien aquí que defienda a Calderón, no creo que haya alguien en las 123 personas que defienda a Calderón, pero sí hay mucha gente que defiende a AMLO que ha manejado la seguridad igual de mal que Calderón. Esa es mi respuesta, pero yo no soy la respuesta aquí, no sé si Alberto o Ricardo... Quiero darle un dato ahí. Bueno, Alberto, adelante. A ver, Bozal, tú preguntabas, porque ahí empezaste, que cómo se instauran las dictaduras. A Hugo Chávez le tomó más de 20 años lograrlo. Y los primeros controles que se hicieron fue pasarle las operaciones civiles de un país al ejército. De ahí sigue la cooptación de los poderes. Están cooptados que a Machado, la candidata de la oposición actualmente, a ella y a todo su equipo le entambaron. Y le entambaron a tal grado en que ahora la candidata es su hija. 10 minutos. Pero ese es el proceso que se tiene que seguir. Capturas la Suprema Corte de Justicia, capturas el Instituto Electoral, capturas el Poder Judicial y todo desde el Poder Legislativo. Okay. Y eso es cómo se instaura una dictadura. No se instaura en 6 años, son pasos graduales. Y eso es la famosa revolución socialista que anteriormente se lograba con golpes de Estado, que ahora se logra por vías democráticas. Llega un líder populista, hace modificaciones a las constituciones
Y entonces ahora sí se instaura. Ir regresando a nuestra casa. Calderón sacó al ejército por pedido de Cárdenas Batel en Michoacán. Y como bien mencionaron, no los mandaba como se le hinchara, era por solicitud de cada estado. Y en aquella época yo me acuerdo de un candidato, y es más, me acuerdo de un actual funcionario de CFE que dijo en tribuna, es la antesala de una dictadura, porque se van a acordar, porque los militares no deben de estar en la calle. Y ahora los militares son los que hacen o conforman la Guardia Nacional, que se votó por unanimidad, pero se votó para 5 años y por un mando civil. Y este gobierno salió a decir, no, es que podemos ponerla en ejército porque el ejército son ciudadanos y también son pueblo y también son civiles. Cuando le das al ejército las obras, las aduanas, los transportes y las carreteras, quiere decir que el ejército, cuando se le hinchen las pelotas a un general de división, va a lanzarse de candidato, va a ser presidente y va a poder tener el control total de lo que requiera. Entonces, no creas que estoy esperando, es que no estás viendo cómo va avanzando ese proceso. Y en No el está siguiente avanzando. proceso, en el siguiente ciclo, por eso están pidiendo el famoso Plan C, que no es otra cosa más que la famosa aplanadora del PRI que nos subió el IVA en el siglo pasado. Entonces, para allá vamos, porque ya están hablando Bueno, hasta de refundar la Constitución. solo Alberto, a ver, neta, yo quisiera estar con ustedes aquí hablando hasta las 6 de la mañana, sin embargo, yo tengo ahorita unos pendientes que acabar. Bozal, me encanta que has tenido la valentía de meterte. Alberto y Ricardo, me encanta que ustedes han tenido la habilidad de también poder responderle. Carlos, te ruego perdón y misericordia por no haberte dejado a ti hablar, igual que a ti, Revienta, igual que a los 10 personas que están en el live stream pidiendo entrar. Tengo que irme ya porque ya es más de medianoche y yo mañana trabajo y tengo un pendiente aún que hacer. Los aprecio un montón. Les pido que a ti, Bozal, te pido especialmente, igual a ti, Alberto, y a ti, Ricardo, que se suscriban, que pongan notificación para cuando haga live stream. Y cuando haga live stream, no duden en meterse para continuar con el debate. De verdad, lo digo en serio. Les agradezco muchísimo a ustedes por estar acá. Ustedes son los que mantienen viva la conversación. Les agradezco de antemano, de verdad. Mi idea originalmente era hasta las 12. Tenía un compromiso ahorita. Voy un poco tarde, pero voy bastante tarde, pero les agradezco de verdad porque la conversación ha estado muy interesante. Te agradezco mucho, Bozal, te agradezco mucho, Alberto, te agradezco mucho, Ricardo, a todos los que se metieron antes también y a todos los que se quieran meter también. Recuérdense que siempre los live streams son fin de semana y pues los veo a la próxima. Les agradezco muchísimo. Hasta luego. Estimado, buenas noches. Gracias. Muchas gracias.